Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, junta directiva, colegas parlamentarios y en el pueblo de Venezuela. Ayer fue 24 de junio, 198 años de la batalla de Carabobo, además día del ejército. El día de ayer, en vez de celebrar la gesta libertadora de Páez, de Bolívar, un tradicional desfile además de casi 100 años, no vimos absolutamente nada el día de ayer. En vez de celebrar la gesta emancipadora del ejército libertador, vimos a un dictador rodeado de guardaespaldas, en su mayoría de origen cubano, por cierto, porque ni siquiera confía en las Fuerzas Armadas. El día de ayer, en vez de nuestro glorioso ejército de 198 años de tradición, vimos a un dictador aislado, solo, casi que entre gallos y medianoche, porque parecía que le da miedo, no pareciera, le da miedo dar la cara al pueblo de Venezuela. Los últimos, entre comillas, actos de gobierno que han visto del dictador han sido encerrados en 4 paredes o en algunos cuarteles, bien descontentos todos, porque ¿quién podría explicarle hoy al Ejército Libertador, a Bolívar, a Páez, que nuestra patria estaría secuestrada otra vez y que estarían saqueando nuestros recursos de manera indiscriminada? ¿O es mentira que el ELN está saqueando el oro y material precioso del sur del país? ¿Quién le explicaría hoy a Bolívar, a Páez, al Ejército Libertador, que el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, sus ciudadanos hacen hasta 2 semanas, escúchese bien, de cola en el páramo merideño? En el mejor de los casos, 3 días en las ciudades capitales de los estados. ¿Cuándo envían buques llenos de petróleo, gasolina, con lo que pueden todavía casi contrabandear a Cuba? Le dan preponderancia entonces, no a los campesinos merideños, por donde también pasó el Libertador en su campaña admirable. Prefieren entonces someterse al contrabando de petróleo casi a Cuba. ¿Quién explicaría eso hoy en momentos como de los que vive el país, de la peor crisis humanitaria compleja que ha visto el continente entero? Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana, cuando vemos cientos de migrantes esperando entrar a países por donde también pasó el Ejército Libertador, llevando libertad a todo el continente. ¿Es eso lo que quiere el ejército? ¿Es eso lo que quiere la familia militar? Afortunadamente, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, todavía queda una reserva. Y por eso persiguen a militares. Y por eso han secuestrado a los militares que hacía referencia a los diputados que me antecedieron en la palabra. ¿Va la Fuerza Armada venezolana entonces a hacer honor del Ejército Libertador o va a seguir como escolta de un dictador? ¿Lo esconden o se esconden detrás de él? ¿Qué define entonces la Fuerza Armada? Hoy para nosotros es un deber denunciar la persecución, la desaparición forzosa de un general de brigada de la aviación, Miguel Cisco Mora, los coroneles Francisco Torres y Miguel Alberto Castillo, capitanes de corbeta, Rafael Acosta y teniente coronel Pedro Carballo, más 2 funcionarios del CICPC. El debido proceso, el juez, ¿dónde están, señores del régimen? Pero no hay nada que decir a la dictadura, ya sabemos cómo opera. ¿O es mentira que tienen 15 días de desaparición forzosa? Quien fuera ministro de la Defensa, Raúl Baduel. ¿Es ese el respeto que le dan a sus hermanos en armas?
es ese el respeto que merecen los ciudadanos que hoy reclaman por sus derechos también, señores de las Fuerzas Armadas. O nieguen que hoy tienen el peor apresto operacional de la historia del Ejército y de las Fuerzas Armadas. O nieguen que tienen el mayor número de deserciones histórico para un ejército de nuevo que le dio libertad al continente. Es momento definitivamente de dar un paso y ponerse del lado de la Constitución. Sí, son casi 200 militares activos perseguidos, presos o torturados, reconocido así incluso por la alta comisionada de los derechos humanos que visitó Venezuela recientemente. Ciertamente el régimen no esperó y salió a secuestrar nuevamente funcionarios. ¿Cuál es el control entonces que dice tener el dictador? ¿Cuál es el control entonces que dice tener que ni siquiera se atrevió a dar la cara en un desfile típico, histórico en el país? Claro, no controla ni siquiera la moneda de circulación legal en Venezuela. Hoy ningún venezolano, ninguno de los estados puede tranquilamente pagar en bolívares porque no alcanza, porque no hay, porque ahora piden moneda extranjera para poder pagar. ¿Cuál es el control entonces que exhibe la dictadura? No lo tienen, no hay tal control. Se dieron control a grupos irregulares en la frontera, a narcotraficantes en las esquinas marítimas del país. La dictadura entregó la soberanía. La dictadura cedió control a grupos irregulares para hacer ver que controlaban una parte de la capital. Y por eso en los estados, ustedes tienen razonamiento de 12 por 12 o de 6 por 6 en el caso del Zulia, o a veces llega la luz en el oriente del país. Por eso no tienen agua, por eso no hay gasolina, porque el régimen trata de hacer ver un control que no tienen, que perdieron por las contradicciones, por la tragedia que se ha convertido en la cotidianidad del venezolano. Y por eso le damos un saludo a los familiares y víctimas de la persecución de estos militares perseguidos, secuestrados, acosados en toda Venezuela. Su sacrificio, el sacrificio de hoy, nos hace ver que, como lo decía incluso Iván Simonovic, quedan funcionarios dispuestos a ponerse del lado de la Constitución. Ya no hay un llamado, ya no hay momento de reflexión, hay momento de acción hoy en Venezuela. El momento es ahora. 198 años de histórica batalla. Y como dicen muchos de los militares, entonces hay que volver a Carabobo, a la gesta, a la lucha. Y sepan que no solamente cuentan con un parlamento respetuoso de las leyes, que va a velar por los derechos humanos, sino por supuesto por todo un país que está trabajando por los derechos de todos los venezolanos. Llegó el momento entonces, no solamente de denunciar, de acompañar a los familiares, sino que las Fuerzas Armadas y la familia militar claramente griten junto con Venezuela lo que en algún momento fue también una necesidad: libertad y democracia para toda Venezuela. Ese es hoy la reserva histórica, moral, que nos corresponde a los diputados, a la familia militar y a toda Venezuela. No vamos a superar la crisis humanitaria compleja mientras sigan usurpando funciones en todo momento. Mientras sigan reprimiendo un pueblo que lucha por los derechos de todos los venezolanos. Para nosotros es un deber histórico entonces ponernos a la altura, acompañar a nuestra gente y de nuevo, de cara a esa fecha, el 5 de julio, convocar a toda Venezuela a exigir con contundencia. Seguimos adelante, pueblo de Venezuela, en una ruta muy clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y los vamos a acompañar en todo momento. Que viva Venezuela, que viva Carabobo, que viva la libertad. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.